Buen día, nosotros les vamos a hablar sobre la determinación sexual en crustáceos y para ello nos enfocamos en la especie Peneus monodon, también conocida como camarón tigre. En general, para la determinación sexual de especies acuáticas son importantes los factores ambientales como lo es la temperatura, el ayuno, la densidad y el fotoperiodo. Para darles un poco de contexto, Peneus monodon es una especie importante ya que es una especie cultivada desde hace más de un siglo por las comunidades costeras de algunos países asiáticos, ya que es una fuente de alimento. Como dije anteriormente, las condiciones ambientales son de suma importancia y para Peneus monodon se realizó un estudio durante invierno, verano y primavera. En invierno se encontró una cantidad mayor de machos, ya que las hembras se encuentran más vulnerables durante esta temporada. En verano, la proporción sexual en gran parte del litoral fue del 50% tanto para machos como para hembras, y esta homogeneidad podría deberse a la concentración de la población registrada durante este periodo. Y de hecho, si trazamos una línea de tendencia, se observa que la distribución de las hembras decrece de norte a sur por debajo del 55%. Durante primavera, la proporción sexual está sesgada a favor de las hembras. Sin embargo, en este estudio que se realizó, los machos y las hembras no se distribuyeron homogéneamente en el área de estudio con predominancia alternada de uno u otro sexo. Para este experimento también se analizó la relación entre la profundidad y la estación. Por ejemplo, en verano, este crustáceo se registró a menores profundidades y por lo general no hubieran diferencias significativas en la proporción de ambos sexos. En invierno se observó una mayor agregación de machos a menores profundidades y las hembras tendieron a aumentar hacia mayores profundidades. En primavera, la distribución de machos y hembras en la columna de agua fue amplia y fluctuante y no se observaron tendencias para ningún sexo. Y las distribuciones de ambos sexos dentro de los 30 metros de profundidad se hallaron en proporciones del 50% para cada sexo en intervalos de una mayor profundidad y las diferencias fueron significativas. Para este experimento, se ocuparon 2.500 individuos en estado larvario con una edad de 10 días. Se utilizaron 6 temperaturas diferentes y la temperatura de 28 grados se utilizó como control durante un periodo de 60 días. Hay que recordar que la temperatura es un factor abiótico importante ya que influye en el crecimiento, el desarrollo, el rendimiento metabólico y la determinación del sexo de los organismos acuáticos. Por ello es que se usaron 6 temperaturas diferentes. Y para la parte genética se analizaron cambios en el patrón de expresión de 7 genes candidatos, 3 genes masculinizantes, 3 genes feminizantes y un solo gen en respuesta al estrés térmico. Y bueno, para la parte del estudio de expresión génica, se utilizaron individuos de camarones enteros para extraer el ARN total. En total fueron 3 individuos replicados de Peneus monodon para la extracción de ARN para cada temperatura. El ARN total se extrajo mediante un método de extracción con fenol cloroformo, seguido de la purificación del ARN utilizando un kit de aislamiento de ARN disponible comercialmente. Las muestras de ARN se convirtieron en ARN mensajero y luego en ADN complementario utilizando un kit de síntesis. Las muestras de ADN complementario se conservaron a una temperatura de -20 grados hasta que fueron necesarias para el estudio de expresión génica mediante la reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa en tiempo real. Uso de cebadores para ensayo de expresión génica. Las secuencias de cebadores de genes candidatos Diana se obtuvieron mediante estudios anteriores. Se accedió a los cebadores de un gen de referencia, el factor de alargamiento 1-alfa, también conocido como EF1-alfa, que resultó ser un gen de referencia muy adecuado para la investigación del patrón de expresión génica en esta especie. Los valores relativos de expresión génica en relación con el gen de referencia
para el candidato se obtuvieron finalmente a partir de la siguiente ecuación, la cual es R igual a 2 menos el potencial de acción de la muestra menos el potencial de acción del control, donde R es la expresión génica relativa y el control son los valores de expresión de EF1 alfa. Se dirigieron 10 tiempos de muestra diferentes para el experimento, los cuales eran 0 horas, 12 horas, 24 horas, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 15 días, 30 días y 60 días. Para investigar la expresión de genes y la respuesta al estrés termodinámico de HSP70. Se recogieron muestras cada 10 días hasta el día 20, luego cada 5 días del día 25 al día 60 para investigar el patrón de expresión de los genes determinantes del sexo. Dentro de los cebadores utilizados para la técnica RT-qPCR podemos destacar Het Shock Protein, Double Sex 1, IAG, SRY. También podemos constar que hacemos hincapié en el gen de feminización 1, el 6 lethal, Sexual Transformer 2 y Elongation Factor 1 alfa. Cada uno de estos genes, de esas proteínas que van a ser ocupadas como cebadores, podemos notar que hay temperaturas sobre las cuales estas llegan a funcionar. Esto es muy importante, ya que en base a esto se pudo observar uno de los grandes descubrimientos de este experimento, el cual es que la temperatura afecta en la expresión de estos genes para la determinación de masculinización o feminización de un individuo. Análisis de expresión. Los datos de expresión génica IAG de SX1, SRY, FEM1, 6 lethal, Transformer 2 y HSP70 se analizaron utilizando el software SPSS para la versión Windows. Se realizaron pruebas de análisis de varianza, las cuales son las pruebas ANOVA, con un nivel de significancia del 5%, siguiendo las pruebas de rangos múltiples de Duncan, pruebas post-hoc, pruebas de correlación y gráficos de represión entre diferentes tipos de datos. Los datos sobre el crecimiento, consumo de oxígeno y expresión génica se probaron para determinar la homogeneidad de la varianza y la normalidad. Se realizó una ANOVA de 2 vías para la investigación de efectos de tratamiento de la temperatura y los tiempos de muestreo sobre el crecimiento, consumo de oxígeno y expresión génica. Dentro de los resultados, tenemos que los tratamientos de temperatura sí alteraron significativamente el rendimiento del crecimiento de la población, la duración del desarrollo de las larvas, la proporción de sexo y la capacidad de supervivencia de los individuos dentro del ambiente. La expresión del gen de referencia EF1 alfa se mantuvo estable entre los tratamientos de temperatura y los tiempos de muestreo, proporcionando una línea de base para determinar la expresión de genes candidatos. Se encontró que el patrón de expresión de HSP70 era el más bajo y permaneció estable a 28 centígrados durante el experimento. Sin embargo, la expresión de esta proteína mostró marcadas fluctuaciones entre los diferentes tratamientos de temperatura entre los tiempos de muestreo. Los niveles más altos de expresión se obtuvieron a 34 grados centígrados, mostrando niveles moderados de expresión. Los 5 tratamientos de temperatura mostraron tendencias similares en el patrón de expresión de HSP70, con una tendencia de crecimiento hasta las 24 horas, después de la cual la expresión disminuyó hasta el tercer día finalmente. En la siguiente tabla podemos observar una comparación entre la proporción de machos y la proporción de hembras en base a la temperatura en la cual estaban estos individuos. Podemos observar que la proporción de machos es mayor en temperaturas menores, como lo son 24 grados centígrados y 26 grados centígrados, donde en 24 tenemos una proporción de 61 machos a 39 hembras, en 26 de 57 machos a 43 hembras. Por otro lado, entre más aumentaba la temperatura, más era la proporción de hembras que se encontraban en el experimento, como puede ser el caso de 32 grados centígrados, donde tenemos una proporción de 41 machos a 59 hembras. A 34 grados centígrados tenemos que 35 machos están en una proporción menor a las 45 hembras que se encontraban dentro de ese experimento. Patrones de expresión de genes. Se mostraron patrones de expresión constantes inducidos por la temperatura,
sosteniendo que los genes determinantes masculinos se encuentran a temperaturas más bajas, como lo son 24 y 26 grados centígrados, y los genes determinantes femeninos mostraron un patrón mayor en temperaturas altas, como lo son 30 grados centígrados y 32 grados centígrados. Genes masculinizantes. Dentro de estos genes encontramos IAG, DSX1 y SRY. Estos genes, IAG fue el que mostró los niveles de expresión más altos, mientras que DSX1 y SRY mostraron diferentes niveles de expresión y fueron relativamente bajos. Se obtuvieron niveles de expresión significativamente más altos de esos tres genes a 24 grados centígrados. Los genes determinantes del sexo femenino, entre los cuales podemos destacar FEM1, Six-Lethal y Transformer 2, mostraron niveles de expresión más altos con niveles elevados de temperatura. Estos genes mostraron tendencias de expresión más bajas y estables a temperaturas como lo son 24, 26 y 28 grados centígrados durante el periodo expresional. Los niveles de expresión más altos de estos genes se obtuvieron a niveles de temperaturas mucho más altos, como lo son 30 y 32 grados centígrados. Aunque a 34 grados centígrados se representa el nivel más alto de tratamiento de temperatura, a esa temperatura se obtuvieron niveles de expresión relativamente más bajos de genes determinantes del sexo femenino. Six-Lethal mostró los niveles de expresión más altos entre los genes determinantes del sexo femenino. El nivel máximo de expresión se obtuvieron a 32 grados centígrados. De nuestra parte esto sería todo. Muchas gracias por sintonizarnos y nos vemos pronto.